acerca de la actualización del capítulo 5 correspondiente al financiamiento del terrorismo, de conformidad con la Evaluación Nacional de Riesgos. Vamos a conversar acerca de tipologías, de guías, tanto de señales de alerta, así como también guías del ROS para este sector de profesionales. Dentro de los objetivos que están plasmados, pues dentro de esta actualización del capítulo 5, es decir, dentro de esta evaluación nacional de riesgo, es crear conciencias en los sujetos, en este caso, obligados no financieros, una mayor comprensión acerca del riesgo, ¿no?, de uso de efectivos, y así también como del tema de blanqueos de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Dentro de sus objetivos específicos está la de lograr identificar y entender cuáles pueden ser los posibles riesgos que podrían afectarnos como empresas, como sujetos obligados no financieros, ¿no? Dentro de los objetivos específicos plasmados en la Evaluación Nacional de Riesgo está de poder sensibilizar a los sujetos obligados en los riesgos de blanqueo de capitales, así como también de financiamiento del terrorismo. Orientarlos en la identificación, comprensión y evaluación de los riesgos relacionados tanto con blanqueo de capitales, así como de financiamiento del terrorismo. Y por último, pues, alertarlos sobre las posibles situaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Si bien es cierto, dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo, allí se determinó que Panamá como país, si bien es cierto, tiene un riesgo bajo relacionado a terrorismo, pues más no así con relación al financiamiento del terrorismo. Allí se identificó que con relación al financiamiento del terrorismo, pues el riesgo es un riesgo medio, ¿no? Allí, pues, pese a varios factores o varios hechos que están contenidos dentro de esta evaluación de riesgo, ¿no? Como por ejemplo, allí, pues, si bien es cierto, se ha establecido que Panamá como país, ¿no?, tiene una ausencia de actividad baja en temas de terroristas, grupos terroristas, organizaciones o de forma individual, pues pese a la posición geográfica que juega nuestro país, es decir, Panamá como un centro logístico de transporte y así como también de servicios corporativos y financieros, ¿no?, internacionales, pues pueda que tenga un potencial alto de ser utilizado tanto por personas o cualquier tipo de organizaciones o grupos que puedan ayudar a cometer algún acto terrorista o a financiar actos terroristas, ¿no? Si bien es cierto, pues allí también obedece a otros factores como por ejemplo hoy día el flujo masivo y reciente de migrantes, ¿no?, que transitan por todo nuestro país. Eso ha aumentado, por ende pues también puede aumentar la probabilidad o la posibilidad de que se puedan dar actos tendientes a financiar el terrorismo. También pues se ha logrado identificar que pese a que Panamá mantiene un riesgo un tanto bajo en amenazas terroristas, es porque no se ha evidenciado ninguno de estos grupos. Aunado a ello, pues también las autoridades panameñas han ido demostrando tener capacidad para poder identificar y detectar estos tipos de personas vinculadas a organizaciones terroristas, ¿no? Sobre todo pues dentro de las zonas fronterizas, hoy en día básicamente dentro de la zona limítrofe Panamá con Colombia, pues allí se han implementado correctivos efectivos para tratar de
mitigar o contrarrestar todos estos tipos de amenazas en cuanto a los temas tanto de terrorismo como financiamiento del terrorismo. Por otro lado, pues, antes de proseguir hablando un poquito acerca del financiamiento del terrorismo de conformidad con lo que está plasmado dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo, es importante resaltar algunos conceptos. Conceptos como, por ejemplo, clientes. ¿Qué entendemos por cliente? De conformidad con lo que está establecido dentro de la Ley 23 del 27 de abril del 2015, cliente puede ser tanto una persona natural como una persona jurídica con las cuales se han mantenido o se mantienen de una forma habitual u ocasional una relación contractual, profesional o de negocios para el suministro de cualquier producto o servicio propio de la actividad que se pueda estar realizando. De conformidad con lo establecido dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo, allí también es importante resaltar 3 conceptos claves, como por ejemplo amenazas. ¿Qué entendemos por amenazas? Dentro del concepto del financiamiento del terrorismo, pues aquí se incluye tanto a terroristas individuales, grupos u organizaciones o asociaciones terroristas, ¿no? Que van a tratar de buscar la forma de cómo ingresar a los servicios o a los sistemas financieros, ¿no? La forma de cómo llegar a recaudar, movilizar y, por último, utilizar los fondos para financiar cualquier tipo de actos terroristas. Otro de los conceptos es la vulnerabilidad. Dentro de la vulnerabilidad, aquí comprende todas aquellas cosas que pueden ser explotadas para financiar tanto el terrorismo como el financiamiento del terrorismo. Esto puede darse en la recaudación, así como también en la movilización, es decir, utilizando las 3 etapas para realizar el acto de financiamiento del terrorismo, ¿no? También, pues, aquí se pueden aprovechar de algún tipo de debilidad en cuanto a ya sea la regulación o en la supervisión o en la ejecución. Y por último, el impacto o la consecuencia. Aquí se hace referencia al daño potencial que una amenaza de financiamiento del terrorismo pudiera ocasionar si se llega a realizar o si se produce, como por ejemplo, pues puede afectar, impactar o alterar la paz tanto local como internacional, la seguridad, pueden también ocasionar efectos negativos en la percepción, en la credibilidad, en operaciones financieras o comerciales, en procesos judiciales y pues también pueden producirnos riesgos o daños reputacionales, ¿no? Esto pues sí, la verdad es que afectaría enormemente no solo la imagen de algunos como sujeto obligado no financiero, sino pues, o financiero, sino también pues con relación a Panamá dentro de un contexto como país. Una vez pues tenido estos conceptos un poco más claros, vamos entonces también a verlo desde la perspectiva que está establecido dentro del Código Penal. El financiamiento del terrorismo está debidamente tipificado en el artículo 294 del Código Penal, pues donde allí se establece que quien de una forma, ya sea individual o colectiva, directa o indirecta, proporcione, recolecte, organice fondos o activos de orígenes ya sea lícitos o ilícitos, con la intención de que se utilicen para financiar en todo o en parte la comisión de actos terroristas o cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a la población, ¿no? Perturbar la paz o intimidar la población u obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto terrorista donde pues allí podría ser entonces sujeto de algún tipo de sanción o pena de prisión. El financiamiento del terrorismo
al igual que el blanqueo de capitales, se materializan o se realizan mediante 3 etapas. Hay unas diferencias entre ambos, pero sí se realizan mediante 3 fases o etapas. En el financiamiento del terrorismo, que es el tema que hoy nos aborda, pues está la primera etapa, que es la etapa de la colocación o la recaudación. En esta fase, los individuos, las agrupaciones o las organizaciones terroristas van a buscar la forma de cómo recaudar cualquier tipo de, ya sea de fondos o dineros, de procedencia tanto lícita como ilícita, para empezar todo lo pertinente a la planificación de financiamiento de terrorismo. Por otro lado, está la etapa de la estratificación, disposición o la fase intermedia. En esta etapa, todos los fondos o los dineros recaudados, ellos van a buscar la forma de cómo movilizarlos, de cómo distribuirlos en distintas partes para no ser evidentes, es decir, van a tratar de buscar la forma de cómo ocultar todos estos fondos, todos estos ingresos cuyo destino va a ser financiar algún tipo de actos terroristas. Y por último está la etapa de la integración, utilización o uso de estos fondos, que es la etapa final, que es aquí donde ya se va a poner a disposición todo lo recaudado a estas organizaciones para financiar actos terroristas o realizar también el terrorismo como tal, ¿no? Esto pues es importante tenerlo presente, y para ello pues también dentro de la Evaluación Nacional de Riesgos, que data de diciembre del 2019, pues es importante tener presente dentro de este sector no financiero, pues algunos riesgos que allí se han identificado y se han plasmado, sobre todo pues para este sector de profesionales. Allí se ha establecido que el posible abuso de personas jurídicas pues representa un nivel de riesgo medio alto, puesto que estos tipos de personas jurídicas o estructuras jurídicas podrían considerarse como una vulnerabilidad, ¿no? O las mismas podrían ser utilizadas para cometer o facilitar cualquier tipo de actos terroristas o financiar el terrorismo, ya sea de una forma directa o indirecta, a organizaciones pues que pudiesen estar cometiendo alguno de estos ilícitos. Por otro lado, pues también dentro de los riesgos que están plasmados dentro de esta evaluación está la falta de acceso oportuno a la información, sobre todo pues con relación a los de los beneficiarios finales, ¿no? Aquí pues esta vulnerabilidad pues ha traído como consecuencia pues que se llegue nosotros como sujetos obligados, lleguemos no solamente a identificar quién es él o los beneficiarios finales, sino que también tenemos que verificar la información y dejarla documentada dentro de cada uno de nuestros expedientes. Para ello, pues, es importante aquí tener presente todo lo pertinente pues al momento en que vamos nosotros a realizar las debidas diligencias en atención a los riesgos que nosotros hayamos identificado. Es importante pues tener presente para ello, y más adelante les voy a abordar un poquito más, los mitigantes que nosotros hemos adoptado una vez identificados estos riesgos, para poder entonces nosotros mitigar estos tipos de riesgos. En cuanto a las tipologías, ¿no? Si bien es cierto, las tipologías hoy día están mucho más enfocadas en temas de blanqueo de dinero, pues igual hay que tener presente
todos estos tipos de métodos que buscan estas organizaciones criminales para realizar, pues, algunos de estos ilícitos. Para ello, y antes de tener presente un concepto de metodología, es importante saber, pues, que nosotros como organismo supervisor y regulador, pues todas las supervisiones que realiza la superintendencia, todas están bajo un enfoque basado en riesgo, de conformidad con lo que señala la recomendación número 1 del GAFI. Siempre hablamos de un enfoque basado en riesgo y a lo mejor, pues, muchos no saben exactamente la definición o el contexto que está plasmado dentro de Ley 23. Allí se señala que un enfoque basado en riesgo no es más que un proceso mediante el cual, pues, los sujetos obligados y así como también los organismos de supervisión, pues, en atención a la comprensión de los riesgos, se deben entonces adoptar medidas de prevención, ¿no? Y de supervisión acorde con la naturaleza de los riesgos que hemos podido identificar, ¿no? Recuerden que en este caso, a mayores riesgos, entonces nosotros debemos aplicar algún tipo de medida de debida diligencia ampliada o reforzada para poder entonces llegar a mitigar estos riesgos. Por otro lado, pues a menores riesgos, entonces podemos adoptar medidas simplificadas. Por otro lado, siempre también se habla mucho del tema de riesgos. ¿Qué son riesgos? Pues como es sabido, el riesgo cero no existe. Toda actividad que se realice implica siempre pues la posibilidad de que ocurra o que conlleve la misma un riesgo. De allí lo importante es que logremos siempre identificar los riesgos, mitigar estos riesgos. La ley 23 establece también un concepto de riesgo. ¿Qué entendemos por riesgo? Riesgo no es más que la posibilidad de la ocurrencia de un hecho, una acción u omisión que puede afectar de una forma adversa la capacidad de una organización de poder llevar a cabo los objetivos que han tenido pues plasmados de los negocios y así también ejecutar algún tipo de estrategia con éxito. Por otro lado, pues es importante tener presente los factores de riesgo que están contenidos, ¿no? Esto pues en atención a las amenazas, las vulnerabilidades y el impacto que pueda acarrear alguno de estos riesgos. Por ende, pues también en el decreto ejecutivo número 35, allí pues se habla de la importancia de que para poder identificar los riesgos, primero como sujetos obligados, pues hagamos una autoevaluación de estos riesgos y una vez hemos nosotros identificado cuáles pueden ser nuestros riesgos, cuáles pueden ser nuestras vulnerabilidades, asimismo entonces aplicar los controles o los mitigadores correspondientes, ¿no? Es importante tener presente todos estos conceptos para ir entonces haciendo una adecuada segmentación, tanto de forma cuantitativa como cualitativa, de nuestros clientes al momento en que nosotros vamos así a ponderarlo y a ponerlo en una matriz y en atención a estos riesgos, ¿no? Asimismo aplicar debidas diligencias. Dentro del contexto o la definición de tipología, allí, pues, en cuanto al blanqueo de capitales o del lavado de activos o de dinero, se establece que es la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales
para dar una apariencia de legalidad a los fondos de procedencias, ¿no? En este caso, si es de blanqueo de capitales, siempre es de procedencia ilícita. Si es con relación al financiamiento del terrorismo, pues la procedencia de los fondos puede ser tanto de forma lícita o ilícita, pero para entonces posteriormente movilizar o transferir todos estos bienes o todos estos fondos de un lugar a otro y entre personas y así pues financiar cualquier tipo de sus actividades criminales. Para ello es importante atender a los mitigadores de riesgo que están contenidos dentro del decreto ejecutivo número 35 y la importancia pues de que se cuenten con diseños de metodologías todas con un enfoque basado en riesgo y también así se cuente con una matriz de riesgo, ¿no? Las aplicaciones de las debidas diligencias, las mismas, tanto para clientes, ya sea personas naturales como personas jurídicas, y también para los beneficiarios finales. A mayor riesgo, aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas. A menor riesgo, debidas diligencias básicas o simplificadas. Tener un manual de prevención es de suma importancia que cada uno de los sujetos obligados cuente con su propio manual de prevención. Los mismos deben ser acorde a las actividades que realiza o a los productos y servicios que ofrece. El uso de herramientas tecnológicas, las mismas son las que van a agregar efectividad en materia de prevención de estos delitos relacionados tanto con el blanqueo de capitales como financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. También tenemos el tema de las capacitaciones de conformidad con lo que se está señalado dentro del artículo 47 de Ley 23, no solamente deben estar capacitados los sujetos obligados no financieros, también estas capacitaciones deben ser extendidas o dirigidas a sus empleados o colaboradores, tal cual está prescrito dentro del artículo 42 de la Ley 23, ¿no? Que es la política de conocimiento del empleado. Allí se señala pues que se deberá seleccionar de una forma adecuada y también supervisar la conducta de estos empleados, sobre todo pues aquellos que laboren en áreas sensibles o que tengan manejo o se relacionen con los clientes o recepten dinero por parte de los clientes. Es importante que estas áreas o estos colaboradores estén capacitados, así como también las de recursos humanos, los que laboran en áreas de auditoría o de tecnología, ¿no? Y la designación de una persona enlace o su equivalente, que puede ser también un oficial de cumplimiento. Recuerden pues que dentro de las diversas responsabilidades que tiene la persona enlace, está también la de hacer los reportes ante la UAF, reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, así como también los reportes de operaciones sospechosas. También tienen que verificar listas ONU y dar respuesta de la misma dentro de un periodo pues prudente, ¿no? Por ello, pues, como una práctica responsable, deberá de hacerse de una forma periódica evaluaciones independientes, ya sean por auditores o cualquier especialista con experiencia en materia de prevención de los delitos relacionados tanto con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. En el decreto ejecutivo 35, allí se estableció que cuando nosotros apliquemos debidas diligencias ampliadas o reforzadas, ¿no? Allá sí debe constar en el manual que la actualización de esta información debe darse anualmente. Por otro lado,
dentro del acuerdo JD 02-2022, acuerdo que está dirigido y establece las directrices y los lineamientos para el sector de profesionales, comprendido tanto por abogados, contadores públicos autorizados, cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen, ya sea en nombre de un cliente o por un cliente, algunas de las actividades que están listadas dentro del artículo 40 de Ley 23, ¿no? Entonces, pues, allí la actualización, si es cuando aplicamos debida diligencia ampliada o reforzada, es anualmente. Y en caso de que se aplique alguna debida diligencia básica o simplificada, de conformidad con lo establecido en este acuerdo JD 02, que es para el sector de profesionales, allí se señala pues que cada 3 años entonces nosotros debemos proceder a actualizar la información cuando aplicamos debidas diligencias básicas o simplificadas. Y en temas, pues, de las tipologías, la importancia de que nosotros conozcamos las tipologías, es decir, las diversas formas o comportamientos, cómo podría actuar, ya sea un individuo u organizaciones o grupos, ¿no? Tanto de blanqueadores de dinero como financiadores de terrorismo, es importante puesto que nos puede ayudar a reducir los riesgos. También a comprender cuáles pueden ser estos fenómenos, ¿no? Afrontar cualquier problema que se nos pueda estar suscitando, identificar cuáles son las tendencias o los patrones de comportamiento con relación, pues, tanto con el blanqueo de capitales, así como con el financiamiento del terrorismo. También, pues, nos puede ayudar a la prevención de cualquiera de estos delitos y las capacitaciones, pues, que están dirigidas, en este caso, a los sujetos obligados no financieros, para que, pues, siempre estén pendientes de todos estos temas y estén actualizados de conformidad con las normativas que emite tanto la Superintendencia de Sujetos No Financieros, así como también, pues, nuestra Junta Directiva. Para ello, también, pues, una vez nosotros hemos identificado todos estos riesgos, pues así podremos evitar que muchos de ellos puedan afectar las actividades que realicemos o los productos y servicios que ofrezcamos, ¿no? También es importante aplicar los mitigadores para no vernos afectados en algunos de estos riesgos asociados tanto con el blanqueo de capitales como con el financiamiento del terrorismo, que eso podría ocasionarnos pues un riesgo legal, es decir, que podamos vernos involucrados en algún hecho o alguna situación un tanto incómoda por parte de las autoridades correspondientes, ya sea Ministerio Público, órgano judicial o también pues cualquier organismo supervisor o regulador. También puede ocasionar un riesgo operativo, un riesgo de contagio y pues sobre todo un riesgo reputacional, riesgo pues que nos veríamos empañada nuestra imagen, nuestro nombre con algunos de estos hechos o actos asociados tanto con el blanqueo de capitales, así como también con el financiamiento del terrorismo. Vamos entonces a conversar un poquito con relación a las señales de alerta. En la página de la superintendencia, al igual que en la página de la UAF, hay mucho material didáctico que puede servirle de apoyo, ¿no? En todos estos temas. En la página de la UAF hay catálogos de señales de alerta, hay una guía que ha salido bastante reciente sobre señales de alerta, así como también pues guías para los reportes de operaciones sospechosas. Pero antes de hablar de los reportes de operaciones sospechosas, vamos entonces a abordar un poquito del tema de las guías para la generación y envío oportuno de señales de alerta, la cual está dirigida a los sujetos obligados.
Dentro de estas guías se han plasmado objetivos tendientes pues a orientarlos en el procedimiento que se debe seguir para la preparación voluntaria y el envío de estas guías ante la UAF, estas guías de señales de alerta. También la de colaborar en la prevención de los delitos relacionados tanto con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y por último, pues de poder brindar a la UAF la oportunidad de colaborar con cualquier otra autoridad competente. Para la preparación de estas señales de alerta es importante tener presente o atender a clientes, ya sea personas naturales como personas jurídicas, las mismas pues que estén vinculadas o reseñadas en hechos noticiosos o noticias negativas consultadas en fuentes abiertas, así pues como también el beneficiario final, persona que esté relacionada u ordenante con algún tipo de transacción de su cliente, ¿no? Que esté reseñado o vinculado en algún hecho noticioso negativo. También, pues, puede darse a solicitud de información por parte de alguna autoridad competente sobre a una persona jurídica o sus partes vinculadas a la cual puede estar prestando algún tipo de servicio. Y por último, pues cualquier otra información, hecho o algo que desee informarse ante la UAF sobre algún cliente relacionado con un blanqueo de capitales que no sea una operación sospechosa. ¿Sí? Aquí hay que hacer la diferenciación, ¿no? Uno son señales de alerta y otros son con relación a operaciones sospechosas, lo que sí podría entonces conllevar a que se haga un reporte de operación sospechosa. Aquí, una vez que se hayan, como decimos, encendido las señales de alertas, entonces nosotros podemos hacer un informe y enviarlo ante la UAF sobre alguna de estas alertas que se han activado, ¿no? Informando pues sobre algún hecho que se ha suscitado. El envío de las señales de alerta no representa un ROS. Tampoco exime a que el sujeto obligado, pues de la obligación que tiene, en el caso de que así lo amerite, presentar un ROS, es decir, un reporte de operaciones sospechosas, en este caso, pues cuando ya sí existan operaciones sospechosas u hechos relevantes con posibles vinculaciones relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las formas de cómo proceder a enviarlas, estas señales de alerta, en la guía, allí pues se comunica que las mismas pues son a través de un correo electrónico, el cual debe estar dirigido al director o la directora de la UAF y a su vez se envía mediante un correo electrónico que es análisis@uaf.gov.pa. A su vez, se debe adjuntar información con relación de cuál fue la señal de alerta o la información en que se fundamenta la misma, un listado de los productos, servicios otorgados o la relación que se mantiene con el cliente y ya sean personas naturales o personas jurídicas. En caso pues de que sea por algún hecho noticioso, debe adjuntar la noticia que da lugar a esta alerta, el nombre de la persona vinculada a las personas jurídicas sobre la cual pues se hace la alerta, los montos individuales y totales de las transacciones, el periodo en que ocurren las mismas. En caso de darse, si es a solicitud de alguna autoridad competente, pues copia del oficio y cualquier otra información o documentación pertinente
que como sujeto obligado pues considera importante o relevante comunicar ante la UAF. Las señales de alerta, esto también hay que observar las de que se tenga el comportamiento con relación del cliente. Por ejemplo, clientes que presentan documentos de identificación ilegibles o adulterados que dificultan su verificación. También clientes que realizan transacciones por montos elevados y que no son declarados o no declaran un empleo o algún tipo de actividad que pueda sustentar o justificar la procedencia de los montos involucrados. También clientes que en el mismo día realizan un alto número de depósitos en distintas cajas, agencias o sucursales de una misma institución del sistema financiero, y también clientes que en un corto periodo de tiempo aparece como dueño de importantes y nuevos activos y o negocios, ¿no? Dentro de los catálogos de señales de alerta que están en la página de la UAF, también pues allí se puede observar con relación a los clientes que los mismos podrían evitar entregar información actual o histórica relacionada con su actividad, con su capacidad financiera, ¿no? Al momento, pues, de realizar algún tipo de transacción o de operación. Por otro lado, clientes que al efectuar una operación van a evitar entregar información con relación al origen o el destino de estos fondos, clientes que no concuerdan su capacidad económica y del perfil del cliente, o clientes que presentan documentos de identificaciones que ya han sido vencidos o expirados, o que tampoco pues estén reconocidos en el país. De allí la importancia de que también pues nosotros apliquemos lo contenido en el artículo 38 de conocer la naturaleza del negocio del cliente, pues artículo que a raíz de la modificación que se hizo en la ley 254 de noviembre del 2021, pues debe aplicarse también para este sector no financiero, ¿no? De allí es sumamente importante que conozcamos la naturaleza del negocio del cliente y que también pues apliquemos un seguimiento continuado a la relación de negocio, tal cual está contenida en Ley 254, así como también en el Decreto Ejecutivo número 35 del 2022 y en el Acuerdo JD 02-2022. Para ello, pues, para este sector no financiero, hay que tener presente cuáles son nuestros clientes, ¿no? Si es un cliente que tiene algún comportamiento normal o un comportamiento inusual, es decir, o si hace alguna operación inusual, o por el contrario, si esta operación deja de ser inusual y se convierte en una operación sospechosa. Esto pues en atención también a las actividades o a los productos y servicios que nosotros estemos ofreciendo. Para ello hay autoridades competentes, como por ejemplo, para este sector no financiero, pues está la Superintendencia de Sujetos No Financieros, la encargada de supervisar y regular a los sujetos obligados no financieros. Está la UAF, que observa las tipologías, los reportes, las señales de alertas, y en atención, pues, a los resultados o a los informes que elabora la UAF, así los mismos, pues, también podrían intervenir el Ministerio Público y, por último, pues, el órgano judicial. Con relación, pues, al uso de efectivo,
vamos a hablarle muy brevemente de conformidad con lo plasmado dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo, pues es importante que se guíen a los sujetos obligados no financieros en la adopción de medidas para poder identificar, evaluar y entender los riesgos inherentes con relación al uso de efectivo en las actividades o servicios que pues se puedan estar prestando y que de una manera más efectiva puedan identificar cuáles puedan ser las amenazas, las vulnerabilidades dentro del sector y así implementar los mitigantes o los controles pertinentes acorde pues a las actividades, a los productos y servicios que se brindan, ¿no? Es importante que si nosotros vamos a obtener o a realizar operaciones o transacciones con dinero en efectivo, pues tener presente los reportes de operaciones sospechosas, es decir, los RTL. También, pues, deben crear una metodología para el análisis del uso de efectivo, todas siempre bajo el riesgo y bajo un enfoque basado en riesgo, y hay que prestar atención a los factores de riesgo, como por ejemplo los productos y servicios, los clientes, los canales de distribución o comercialización, la ubicación geográfica, así como también la naturaleza, tamaño y la complejidad del negocio. El artículo 53 de Ley 23, allí establece lo relacionado a los reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, ¿no? Allí se indica que si nosotros realizamos operaciones o transacciones por alguno de nuestros clientes, ¿no? Debemos hacer los reportes pertinentes ante la UAF, sobre todo pues aquellos que ya sean en un día o en una semana, superen el umbral establecido, es decir, de 10.000 balboas o más, ¿no? Ya sea por parte de un mismo cliente o de un tercero que actúa en representación del cliente. De igual modo, en el decreto ejecutivo 35, allí se establece pues que los sujetos obligados no financieros deben remitir a la UAF estos reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, ¿no? Puede ser, si lo van a hacer mensualmente, recuerden que los mismos tienen que enviarse estos informes dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes. Y de una forma muy ocasional, muy esporádica, se hacen operaciones o transacciones o se reciben dinero en efectivo o cuasi efectivo, pues pueden optar por las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas pueden ser semestrales, ¿no? En estas declaraciones, si son semestrales, deben enviarse entonces los reportes dentro de los 10 primeros días hábiles del mes subsiguiente a la fecha de corte semestral. Es decir, si va de enero a junio, entonces dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de julio hay que enviar el reporte o la declaración semestral. Si comprende de julio a diciembre, entonces dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de enero va a haber que enviar el informe correspondiente. Y las declaraciones juradas definitivas, esto es porque sí se tiene como política de que si no van a hacer ningún tipo de operación, transacciones o van a recibir dinero por parte de los clientes en efectivo o cuasi efectivo, ¿no? Es importante también tener en consideración la recomendación número 32 con relación pues a este tema del uso de efectivo, y allí pues
se indica que los países que cuenten con estos tipos de medidas deberán entonces adoptar controles pertinentes, ¿no? Y de allí también, pues, medidas para poder detectar el transporte físico transfronterizo de monedas, instrumentos negociables al portador, o detener o frenar monedas e instrumentos negociables al portador donde se sospeche que están relacionadas tanto con el financiamiento del terrorismo, así como con el blanqueo de capitales, detener o frenar monedas e instrumentos negociables al portador que son declarados o revelados falsamente, ¿no? Eso pues así está contenido dentro de la evaluación nacional de riesgo. De allí también radica pues la importancia de aplicar una adecuada debida diligencia. La debida diligencia, pues siempre hay que aplicarla en caso pues de tener ya un cliente, ¿no? Y allí se establece que cuando se establezcan relaciones contractuales, profesionales o de negocio con el cliente, pues adoptar el proceso de debida diligencia, ¿no? Esto pues recuerden la importancia también que una vez que adoptemos o apliquemos debida diligencia, debemos identificar, verificar y documentar quién es el cliente, quién es el beneficiario final, información que debemos mantenerla actualizada y resguardada. El resguardo de la información debe pues permanecer por un periodo mínimo de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación contractual, la relación profesional o la relación de negocio que se tenga con el cliente, ¿no? Cuando apliquemos debidas diligencias ampliadas o reforzadas, recuerden siempre que las mismas están establecidas dentro del Decreto Ejecutivo 35 de 6 de septiembre del 2022, así como también en el Acuerdo JD 02-2022. Allí se establece que nosotros podemos aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas, o debemos aplicar, porque en realidad debemos aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas cuando nosotros mantengamos clientes bajo la categoría de PEPs, es decir, personas expuestas políticamente, tanto para clientes como para beneficiarios finales. También cuando tengamos clientes que se manejen o se hagan negocios, operaciones o transacciones con altos volúmenes de dinero en efectivo o cuasi efectivos, clientes que procedan de países listados de alto riesgo o clientes que de conformidad con la evaluación nacional de riesgo nos arrojen un riesgo alto, o si una vez nosotros hemos hecho nuestras evaluaciones de riesgo, el riesgo que le hemos dado o que hemos ponderado para X o Y cliente nos arroja un riesgo alto, pues también allí podemos adoptar una debida diligencia ampliada o reforzada. Recuerden que cada vez que apliquemos debidas diligencias ampliadas o reforzadas, allí entonces la actualización debe ser más periódica, más seguida, es decir, debe darse anualmente. ¿Qué sucede cuando el cliente no facilita el proceso de debida diligencia? Esta es una pregunta que a menudo pues nos hacen. Si el cliente, ya una vez que ustedes hayan abordado al cliente, le hayan solicitado de diversas formas, hayan dejado constancia de ello, de que el cliente pues una vez agotado todos los recursos, no le coopera, no le facilita la información que usted está requiriendo, pues entonces puede aplicar lo contenido dentro del artículo 36 de Ley 23, que establece pues la prohibición de establecer una relación o de realizar algún tipo de transacción para con el cliente, ¿no? Allí se señala que cuando
el cliente no facilita el cumplimiento de las medidas pertinentes de debida diligencia, no se deberá comenzar la relación comercial, ni podrán entonces tampoco realizar algún tipo de transacción y por ende pues podrán ustedes hacer un reporte de operación sospechosa. Es decir, la aplicación de las debidas diligencias debe estar debidamente detallada, contenida dentro de su manual de prevención, como qué políticas ustedes van a adoptar con relación a las aceptaciones de sus clientes, los formularios de vinculaciones para con sus clientes, también cómo van a identificar al beneficiario final, qué información pertinente van a tener en atención con lo que establece la normativa, cómo van a ser las segmentaciones de los clientes en atención a los riesgos, ¿no? Cada qué tiempo van ustedes a capacitarse, así como también capacitar a sus empleados o colaboradores. Todo eso es importante tenerlo plasmado dentro de los manuales de prevención. En atención, pues, a todo lo que está plasmado dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo, pues, allí se han adoptado mitigantes, ¿no? Como por ejemplo, allí se han incrementado las capacitaciones, las cuales están dirigidas a los sujetos obligados no financieros. También, pues, han aumentado las supervisiones. Todas están bajo un enfoque basado en riesgo. También se han adquirido herramientas tecnológicas para darle mayor celeridad al análisis y seguimiento de la información brindada por parte de los sujetos obligados. Se han promulgado leyes como por ejemplo la ley 129, que es del 17 de marzo del 2020, ley que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. También pues se emitió el decreto ejecutivo número 13 del 2022 que reglamenta esta ley 129. También está publicada en Gaceta Oficial la ley 254 de noviembre del 2021, ley que hace modificaciones a diversas leyes, entre ellas ley 23 del 2015 que adopta medidas para la prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, así como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, también de ley 124 del 2020, ley que crea a la Superintendencia de Sujetos No Financieros y establece el marco regulatorio de la misma, ley 129, que es del 2020 también, que también pues es la que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas, ¿no? Y también pues se ha emitido una guía que es para el reforzamiento en la calidad de los ROS. Es importante pues tener todo esto presente. Tenemos pues que vamos ya a entonces hablarles un poquito acerca de esta guía, la cual está contenida en la resolución S02-2021, que es del 2 de julio del 2021, guía pues que es la finalidad de la misma, es la de poder orientar a los sujetos obligados no financieros en los temas de los reportes, ¿no? Primero, para saber, pues, examinar las operaciones inusuales, cuando estas operaciones dejan de ser inusuales, se convierten en operaciones sospechosas, y también, pues, con relación a los reportes de operaciones sospechosas, propiamente tal, o mejor conocidos como los ROS. Para ello es importante que cuando nosotros vamos a hacer todas estas identificaciones,
pues hagamos un examen especial, tal cual está plasmado dentro del artículo 41 de Ley 23, ¿no? Que allí se señala que en este caso los sujetos obligados no financieros deberán examinar con especial atención cualquier hecho, operación o transacción con independencia al monto o la cuantía que se pueda estar dando, ¿no? Cualquier inusualidad, ¿no? Que ustedes hayan podido percibir. Y para ello, pues, es importante allí tener en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo, examinar los antecedentes y los propósitos de las transacciones, dejar documentados los hallazgos por escrito en cada uno de los expedientes de los clientes, aplicar adecuada debida diligencia. También allí se señala que aplicar una debida diligencia ampliada o reforzada a todos aquellos negocios o transacciones que se hagan, ya sean con personas naturales o con personas jurídicas, que procedan de países listados como de altos riesgos, o también la importancia de consultar, de verificar las listas especiales o listas vinculantes o listas restrictivas, ¿no? Con referencia, pues, de los riesgos de clientes al momento de aperturar alguna cuenta o de prestar alguno de los servicios, ¿no? Dentro de esta guía, allí pues se ha determinado que dentro de sus objetivos está de poder facilitarle a los sujetos obligados no financieros los procedimientos para la identificación, el análisis, la detección, el escrutinio, el escalar y documentar cualquier tipo de inusual hasta llegar a determinar o descartar que se estén frente a operaciones sospechosas relacionadas con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿no? Para ello, la página de la UAF ha emitido, pues, algunos tipos de eh, documentos que les pueden servir para poder orientarlos en temas de la confección y el perfeccionamiento de los ROS. Como por ejemplo, en la página de la UAF, ustedes podrán observar guía para la identificación de operaciones sospechosas y el envío de los reportes de operaciones sospechosas. Están también, pues, los catálogos de señales de alerta, guías de mejores prácticas para la presentación de los ROS, están guías de ROS de posibles defraudación fiscal, hay un manual de seguimiento de los ROS dentro de la plataforma UAF en línea, entre otros. ¿Por qué es importante hacer estos tipos de reportes, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Uno, que pueden contribuir a la protección de la integridad del sistema financiero y por ende de la economía del país, contribuyen a disminuir los riesgos a los cuales pues ustedes puedan verse inmersos y puedan afectar algún tipo de productos o servicios que ustedes brinden. También a prevenir que los productos y servicios que brinden puedan verse utilizados o pueden ser utilizados para la comisión de alguno de estos hechos relacionados con el blanqueo de capitales o el financiamiento del terrorismo. Y por último, pues, también generar algún tipo de información de inteligencia financiera que pueda servir como de apoyo o como de soporte tanto al Ministerio Público, a los agentes con funciones de investigación penal y así pues cuando a cualquier autoridad competente cuando existan sospechas relacionadas con actividades de blanqueos de capitales o financiamiento del terrorismo. Hay que tener presente algunos aspectos que están contenidos dentro de esta guía, ¿no? Con relación a el rol. Primero que nada, pues
estos reportes que ustedes realizan son eso, son reportes, son informes. Por ende, no son ni denuncias o tampoco son acusaciones, ¿no? Y tampoco las mismas no se van a presentar ante ningún tipo de proceso, puesto que no, no constituyen o no son considerados como un instrumento probatorio, por ende no van a ser sujetos de ningún tipo de responsabilidades, ni penales ni civiles. También es absolutamente confidencial, ¿no? No se puede hacer ningún tipo de revelación ni al cliente, ni a un tercero, ni a nadie que se ha enviado un ROS ante la UAF. Al igual, pues que todo el material que se maneja dentro de la superintendencia de sujetos no financieros, es importante pues que nosotros siempre resaltamos que todo es muy confidencial, ¿no? Allí somos muy recelosos de la información. Todos como funcionarios firmamos un acuerdo de confidencialidad y por ende, pues, ustedes pueden estar en eso, pues, confiados en que toda la información que se maneja a lo interno de la superintendencia es totalmente confidencial. Y por último, pues, allí hay que atender a algunas inusualidades con relación a clientes, como por ejemplo, clientes que no les quieran brindar la información actualizada o histórica que usted requiera, clientes que tienen algún tipo de comportamiento que al momento, pues, de que usted solicita información, sobre todo de la procedencia de los fondos, no les quieran manifestar, no les quieran contribuir, con relación a empleados y directores, empleados o directores que prestan su dirección, ¿no? Para temas de los clientes, empleados o directores que no aplican de forma adecuada los mecanismos de controles y las debidas diligencias a los cuales están obligados a aplicar, ¿no? Empleados que se rehúsan a disfrutar de sus vacaciones o que no justifican su cambio de vida o su estilo de vida, que el mismo no es acorde con las actividades que para ello pues se le nombró dentro de una empresa o dentro de una institución o negocio. No, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Y por último, pues, está el tema de las sanciones que están prescritas tanto dentro del decreto ejecutivo número 35 del 2022, así como en el acuerdo JD 01-2022, sanciones que pueden ser disciplinarias o administrativas, así como las sanciones financieras o pecuniarias que conllevan multas que oscilan desde $5.000 hasta $5 millones. Las mismas se aplican en atención a unos criterios que están establecidos, como por ejemplo hay que tener en cuenta la gravedad de la falta, el grado de reincidencia, la magnitud del daño, ¿no? Y pues dentro de las disciplinarias o administrativas, para este caso de profesionales, las mismas podrían conllevar la suspensión o la cancelación de sus licencias o idoneidades. En el caso de los abogados, podría requerirse a la Sala Cuarta de Negocios Generales que se prohíba el ejercer la profesión por determinado periodo, en caso pues de encontrarse que amerita una causal para ello. Y ya para finalizar, pues aquí unos breves puntitos como una reflexión o una conclusión, ¿no? Que las formas que pueden utilizarse para blanquear dinero, el blanqueo de capitales no tiene límite. Las
Los delincuentes, las organizaciones delincuenciales van a pasos adelantados, ¿no? Y por ende siempre entonces nosotros debemos estar prestos para poder identificar los riesgos y asimismo aplicar controles para mitigar los mismos. No hay actividades libres de riesgo, todo conlleva un riesgo. Lo importante es poder identificar y así aplicar los mitigadores. Conocer y mantenernos actualizados es la diferencia entre anticiparnos, prevenir o ser sorprendidos y lamentar. Con esto, pues, termino este webinar en la mañana de hoy. Un webinar bastante corto, pues agradezco.